Secundaria tercer grado. Matemáticas. Función seno 2. Alumnas y alumnos del tercer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy el maestro Julio Carrillo. El aprendizaje esperado es: resuelve problemas que implican el uso de las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. En esta sesión se resuelven problemas al utilizar los valores de la función seno. Los materiales que necesitan son cuaderno, lápiz, goma, regla, una tabla trigonométrica y calculadora científica. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Si alguien no cuenta con una tabla trigonométrica y calculadora científica, estén atentos a cómo se usan. Anoten en su cuaderno cualquier idea o inquietud que surja al resolver las situaciones que estudiaremos. Comencemos. Ya conocemos las funciones seno, coseno y tangente. También sabemos que si se conocen las medidas de dos lados de un triángulo rectángulo, se puede averiguar la medida de los ángulos agudos con ayuda de las razones trigonométricas. Para la sesión nos enfocamos en la función seno. Su notación abreviada, sin, fue usada por primera vez por Edmund Gunther, 1581-1626, profesor inglés de astronomía en el Gresham College en Londres. Sin embargo, en español se usa la abreviatura sen para hablar de la función seno. La función seno es útil para conocer un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, siempre y cuando se conozca el cateto opuesto del ángulo y la hipotenusa, es decir, que estén involucrados. Veamos un ejemplo. En el triángulo rectángulo se tienen los valores de un cateto y la hipotenusa, los cuales miden 3 centímetros y 5 centímetros respectivamente. Al tomar como referencia el ángulo señalado, se desea obtener la medida del ángulo alfa en grados. Si se quiere obtener el valor del ángulo alfa, se debe identificar que el lado A es el cateto opuesto, porque se encuentra frente a este. El lado C es la hipotenusa, al ser el lado más largo del triángulo rectángulo. Y se puede identificar porque es el lado frente al ángulo de 90 grados. Pero, ¿cuál función trigonométrica se debe usar? Alumnas y alumnos, ¿por qué no se podría utilizar la función coseno o tangente? Estas funciones no se pueden utilizar porque requieren datos del cateto adyacente y, en este caso, no se tiene el dato. Sin embargo, se puede calcular la medida del lado adyacente por medio del teorema de Pitágoras y utilizar la función trigonométrica coseno o tangente. Pero si ya se tienen los datos del cateto opuesto y la hipotenusa, se puede usar la función seno. Veamos cómo queda al sustituir los valores en la razón de la función seno. Seno del ángulo alfa es igual al cociente del cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, A entre C. Al sustituir los valores, se tiene que el seno del ángulo alfa es igual a 3 centímetros entre 5 centímetros, igual a 0.6. Falta saber cuántos grados mide el ángulo alfa, lo cual se puede obtener de dos formas. La primera forma es buscar el ángulo en la tabla de funciones trigonométricas. La segunda forma es utilizar la calculadora científica. Veamos la primera opción.
En la siguiente tabla se muestran los valores de la función seno. Con ella se pueden realizar los cálculos en trigonometría sin necesidad de una calculadora. Se debe buscar en la tabla trigonométrica el valor más cercano a 0.6. Vamos a encontrarlo. En la primera columna de la tabla se encuentran los grados y en las siguientes 5 columnas el valor del grado cuando tiene minutos adicionales, es decir, cuando tiene 10, 20, 30, 40 y 50 minutos. Se busca en las filas y en las columnas el valor más cercano. En la tabla trigonométrica se observa que para el valor más cercano a 0.6 es 0.5995 y este se encuentra a los 36 grados con 50 minutos de la función seno. Y la segunda forma, al utilizar la calculadora científica para encontrar cuántos grados tiene el ángulo. Los pasos son los siguientes. Primero, las calculadoras que pueden llevar a cabo esta operación son las científicas. Las calculadoras científicas tienen diversos modos de cálculo. El que se usa es el modo en grados sexagesimales D. Una vez hecho esto, para encontrar el valor del ángulo alfa, se despeja el ángulo alfa. ¿Cuál es la operación que permite despejar alfa de la función seno? Si respondieron que la operación inversa, están en lo correcto. Es la función arcoseno, que en la calculadora se representa como sen a la menos 1. La expresión queda arcoseno del seno del ángulo alfa es igual a arcoseno de 0.6. Al ser funciones inversas, el arcoseno del seno de alfa es alfa. Entonces, alfa es igual a arcoseno de 0.6. En la calculadora científica se ingresa de la siguiente manera. Primero se presiona tecla inversa o segunda función. Después la tecla de la función de seno. Y enseguida el valor de 0.6. El resultado en pantalla es 36.86 grados. Como se observa, 36.86 grados es un valor cercano a los 36 grados 50 minutos. Grados encontrados en la tabla trigonométrica. Reflexionemos sobre los valores encontrados por los dos caminos. El sistema que se ocupa para medir los grados es el sexagesimal, es decir, un sistema basado en el número 60 y comprende los grados, minutos y segundos de un ángulo. Así, 60 minutos comprende un grado y un minuto comprende de 60 segundos. Con la tabla se llega al valor de 0.5995 en 36 grados con 50 minutos. El valor de 36.86 grados que se obtuvo con la calculadora se puede expresar como 36 grados más 0.86 grados. Cada grado consta de 60 minutos, lo que hace que 0.86 grados sea igual a 0.86 por 60 minutos. Esto es igual a 51.6 minutos. Se redondea el valor a 50 minutos. Así, 36.86 grados es aproximadamente 36 grados 50 minutos. Ambas formas permiten determinar la medida de un ángulo dado el valor de la función seno. Analicemos otro triángulo rectángulo para reafirmar lo realizado. En este triángulo rectángulo se conoce el valor del cateto de medida 80 milímetros y la hipotenusa de 100 milímetros.
Si se toma como referencia el ángulo señalado, se obtienen la medida en grados del ángulo beta. Para el ángulo beta, el cateto opuesto es el lado B, porque se encuentra frente al ángulo señalado. El lado C es la hipotenusa, al ser el lado más largo del triángulo rectángulo, porque está frente al ángulo de 90 grados. ¿Cuál es la función por utilizar? Si se respondió que la función seno, es correcto, porque se cuenta con los datos del cateto opuesto y la hipotenusa. Al sustituir los valores en la razón de la función seno, se tiene la razón de seno del ángulo beta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso, es igual a B entre C. Al sustituir, se obtiene el seno del ángulo beta es igual a 80 milímetros entre 100 milímetros, igual a 0.8. Se debe encontrar el ángulo cuyo seno es igual a 0.8. Para este caso, y si cuentan con ella, se utiliza la calculadora científica. Primero, se verifica que esté en el modo de grados sexagesimales, D. Luego, se despeja el ángulo beta, como se hizo con el ejemplo anterior. Al aplicar la operación inversa del seno, el arcoseno, se tiene arcoseno del seno del ángulo beta igual a arcoseno de 0.8. Al ser funciones inversas, el arcoseno del seno de beta es beta. Entonces, beta es igual a arcoseno de 0.8. Y en la calculadora, primero se presiona la tecla inversa o segunda función. Después, la tecla de la función seno. Y enseguida, el valor de 0.8. El resultado en pantalla es 53.13 grados. Como se observa, 53.13 grados es un valor cercano a los 53 grados, que se encuentra en la tabla trigonométrica. Pero ¿se puede calcular el ángulo conociendo las medidas de los lados? Alumnas y alumnos, vamos a encontrar un ángulo dado el valor de la función seno en una situación real. A los trabajadores de la compañía de luz se les recomienda formar un ángulo no mayor a 60 grados del cable que soporta el poste con relación al nivel del piso. La altura del poste es de 6 metros de alto y el cable que lo soporta mide 6.7 metros. Ustedes deben calcular el valor del ángulo para determinar si en este caso los trabajadores atendieron la recomendación. Vamos a hacer un esquema que nos apoye para ejemplificar mejor la situación. En el esquema se observa el ángulo recto formado por el poste de luz y la base. Estos dos lados son los catetos del triángulo rectángulo formado. El ángulo solicitado a los trabajadores de la compañía de luz se le denomina delta. Hasta ahora, los datos conocidos para determinar la función trigonométrica a trabajar son el lado C o hipotenusa, que mide 6.7 metros. El cateto opuesto o lado A tiene 6 metros. Se debe buscar si con estas medidas se forma un ángulo no mayor a 60 grados con respecto al nivel del piso. Como se tienen los valores del cateto opuesto y de la hipotenusa, se usa la función seno. Al sustituir los valores en la razón, se obtiene seno del ángulo delta es igual a 6 metros entre 6.7 metros. Y se resuelve. La razón queda expresada como seno del ángulo delta es igual a
A entre C, igual a 6 metros entre 6.7 metros, igual a 0.8955. Solo falta obtener los grados del ángulo delta. Para determinar los grados del ángulo delta, se utiliza la calculadora científica. Para encontrar el valor del ángulo delta, se despeja el ángulo delta al aplicar la operación inversa, es decir, el arcoseno. Se obtiene arcoseno del seno del ángulo delta es igual a arcoseno de 0.8955. Al ser funciones inversas, el arcoseno del seno de delta es delta. Entonces, delta es igual a arcoseno de 0.8955. En la calculadora se debe presionar la tecla inversa o segunda función, después la tecla de la función de seno y enseguida el valor de 0.8955. En la pantalla el resultado es igual a 63.57 grados. Redondeando, es igual a 64 grados. Vamos a responder la pregunta inicial. ¿Los trabajadores de la compañía de luz atendieron la recomendación? Es decir, el cable que soporta al poste forma un ángulo no mayor a 60 grados con respecto al nivel del piso. Al realizar el procedimiento, se obtiene un ángulo mayor a 60 grados, alrededor de 64 grados. En conclusión, los trabajadores de la compañía no atendieron las recomendaciones y puede ser que el cable no soporte al poste. Les tengo el siguiente reto. ¿Cuál sería la condición para que el cable que soporta al poste forme un ángulo no mayor de 60 grados? ¿Y qué sucede si el poste de la luz midiera los mismos 6 metros de alto y el cable que lo soporta al poste fuera de 6.32 metros? Veamos. La razón de seno del ángulo delta ahora es igual al cateto opuesto de 6 metros entre la hipotenusa, en este caso reducida a 6.32 metros. Y el resultado es 0.9493. ¿Cuántos grados tiene el ángulo delta? Para encontrar el valor del ángulo delta, se despeja delta con la operación inversa, el arcoseno. La expresión es arcoseno del seno de delta es igual a arcoseno de 0.9493. Al ser funciones inversas, el arcoseno del seno de delta es delta. Entonces, delta es igual a arcoseno de 0.9493. Si se usa la calculadora científica, se presiona la tecla inversa o segunda función, después la tecla de la función de seno y enseguida el valor de 0.9493. En pantalla el resultado es igual a 71.67 grados. El valor del ángulo cercano a 72 grados es mayor a 60 grados. Por lo tanto, existe aún el riesgo de que el cable no soporte el poste de luz. En el siguiente reto, se debe aumentar la longitud del cable que soporta al poste de luz a 7.21 metros. La razón de seno del ángulo delta ahora es igual al cateto opuesto de 6 metros de altura del poste entre la hipotenusa de 7.21 metros de cable.
Al realizar la operación, se obtiene igual a 0.8321. ¿Cuántos grados mide el ángulo delta? Al despejar delta, se tiene delta igual a arcoseno de 0.8321. En la calculadora científica se presiona la tecla inversa o segunda función, la tecla de la función seno y el valor de 0.8321. El resultado en pantalla es 56.31 grados. Con esta medida de cable, el valor del ángulo es de 56 grados y no mayor a 60 grados. Ahora sí, los trabajadores de la compañía de luz atienden la recomendación sin el riesgo de que el cable no soporte el poste de luz. En conclusión, entre más extenso sea el cable que soporta el poste de luz y por ende mayor la distancia de donde se fije su base, se forma un ángulo no mayor a 60 grados con respecto al nivel del piso. Muy bien, ahora veamos brevemente lo estudiado en esta lección. Se analizaron casos sencillos en triángulos rectángulos para dar sentido y significado a los valores de la función seno. Se trabajó con una función trigonométrica en específico para encontrar un ángulo dado el valor de la función seno. Se conoció cómo utilizar las tablas trigonométricas para encontrar un ángulo dado el valor de la función seno. Y se utilizó la calculadora científica para encontrar el valor de un ángulo dado. Al aplicar la operación inversa de la función seno, conocida como arcoseno. Se recomienda tener presente lo trabajado en esta sesión para aplicarlo en diferentes casos. Alumnas y alumnos, es momento de proponerles un reto. Una escalera se encuentra recargada sobre una pared y forma con el piso un ángulo de 75 grados. Si la escalera mide 7.73 metros y se quiere encontrar a qué distancia se encuentra el pie de la escalera a la pared, ¿qué función trigonométrica utilizarían? ¿Sería la función de seno, de coseno o la de tangente? Su libro de texto de matemáticas de tercer grado tiene problemas y ejercicios similares para encontrar un ángulo dado el valor de la función seno. Es importante que con estos practiquen lo aprendido. Así es como llegamos al final de la sesión. Nos vemos pronto y como decía Paul Almos, la única forma de aprender matemáticas es hacer matemáticas. Soy el maestro Julio Carrillo. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.